Buenas y frías noches para todos. Es una gran alegría para nosotros que este proceso de autoevaluación institucional avance y avance con esta actividad de Humanidades se mira, que tiene por objeto vincular a colectivos de la facultad con el equipo técnico integrado por Álvaro Silva como coordinador y Jimena Alvarenga y Cecilia Bardier como asistentes dentro de este equipo, y dar la bienvenida también a la ahora Comisión de Evaluación Institucional de nuestra facultad, integrada por representantes de los órdenes que venían trabajando como grupo de trabajo precisamente en este marco y como nexo entre la actividad del Consejo de la Facultad y los órdenes de la Facultad. Nosotros apostamos mucho a esta actividad de autoevaluación porque examinar la estructura académica, examinar los planes, examinar la calidad de la enseñanza que brindamos, examinar cómo nos miramos y cómo nos miran, son elementos muy importantes para cualquier institución, pero particularmente en este año son más importantes aún porque es un año en que debemos afrontar una discusión programática, presupuestal, que va a permitir generar una propuesta más adecuada para las necesidades y los proyectos académicos que la Facultad de Humanidades tiene. Entonces, esta es realmente una herramienta, yo diría, estratégica en este contexto para ir hacia una universidad en el sentido del presupuesto acorde a los tiempos que vivimos, pero también para una facultad que si bien por ahora seguimos en este local y que dentro de poco vamos a estar en obras nuevamente y seguramente debamos pasar un tiempo de ruidos y polvo y demás, pero que estamos pensando en una facultad que va a tener una nueva sede y bueno, también esta discusión sobre cómo nos vemos y hacia dónde vamos es realmente relevante. Así que yo no digo más nada y dejo a los compañeros, a Marcos Casas y a Victoria Sosa, que están oficiando de maestros de ceremonias en la actividad de ir presentando quiénes son los que van a hacer intervención, y después está previsto en la parte final hacer un intercambio en torno a algunas preguntas que puedan orientar la situación en la que nos encontramos en este momento dentro del proceso de autoevaluación y también orientar énfasis o prioridades en ese proceso. Así que, Victoria, Marcos. Vamos a darle inicio, si bien ya le dimos un inicio formal. Vamos a contar con la presencia del doctor José Pasarini, doctor en medicina y en tecnología de la veterinaria, y bueno, sobre todo auspiciando en calidad de representante y de coordinador de la comisión de autoevaluación central de la universidad, que depende del Consejo Directivo Central. Y en este sentido remarcar que es un placer y un honor contar con su presencia para poder ampliar la perspectiva con la cual vamos a tomar este proceso y a su vez comprender que es un proceso que no solamente ocurre en nuestra facultad, sino que deviene de un proceso interno de la universidad que tiene su expresión en nuestra facultad. Así que le damos la bienvenida. En los procesos de evaluación institucional, la universidad tienen bastante historia, pero en el fondo capaz que no sabemos ir hacia atrás o hacia adelante con esto, ¿no? Entonces, para ser medio rápido, la Universidad de la República, por allá por el año 1998, hizo un primer intento de hacer autoevaluaciones o evaluaciones institucionales. Cada facultad comenzó a hacer un proceso de estas características. Algunas llegaron a culminar el proceso, que es hacer todo un autoestudio con una valoración y finalmente con la visita de 3 pares evaluadores en su momento, que hacían como una verificación o contrastaban su opinión con la opinión que había hecho la institución.
ese proceso derivó en varios fines distintos. Algunas carreras después se involucraron en procesos de acreditación en el Mercosur porque fueron seleccionadas por los Ministerios de Educación y Cultura, los Ministerios de Educación de la región, y otras como que quedaron en ese proceso. Culminaron la evaluación y utilizaron principalmente los informes para generar el pedido presupuestal. O sea, si uno rastrea el origen de los PLEDUR, aquellos planes de desarrollo estratégico que hizo la universidad por allá por el 2005-2010, algunos tenían como fundamento las evaluaciones institucionales que habían hecho las diferentes facultades. Después, con el advenimiento de cierta crisis en algún sentido, y por otro lado el crecimiento de la acreditación en el Mercosur, que fue cada vez abarcando más facultades, o más carreras, mejor dicho, lleva a que se puso mucha más atención en los procesos de acreditación. Pero a criterio de la universidad, eso empezó a generar como dos situaciones, vamos a decir, entre aquellas carreras que quedaban en proceso de acreditación y además recibían apoyo presupuestal para llevar adelante la autoevaluación y finalmente lograr un reconocimiento internacional, y aquellas que por diferentes razones finalmente no eran seleccionadas para involucrarse en procesos de acreditación. De ahí es que hoy, si pasamos raya, para hacer rápidamente llegar al presente, tenemos 10 titulaciones que están en el marco de los procesos de acreditación del Mercosur, que estas son ingeniería, arquitectura, química farmacéutica, geología, veterinaria, agronomía, odontología, enfermería y medicina, y ciencias económicas, economía. Y después quedan todas las demás, vamos a decir, en las cuales no hay un proceso que por lo menos estimule los procesos de evaluación. Pero la universidad ha hecho una muy buena evaluación de los procesos de evaluación. De ahí es que crea un mecanismo de evaluación interna, ahí estimula la evaluación interna con un proceso análogo al que se había hecho allá por los 2000, para principalmente aquellas facultades que no tienen carreras en proceso de acreditación. Por lo menos ese fue el criterio que se tomó en la primera convocatoria que se hizo el año pasado, que seleccionó 5 facultades. De ahí es que esta facultad quedó dentro de esas 5, además está el ISEF, está Nutrición, está Derecho y está Psicología. Hay una pequeña diferencia entre lo que hace el Mercosur, que es acreditar carreras, o sea que el foco está en en la formación de un profesional y su posterior ejercicio, inserción y demás, y lo que es la evaluación institucional. O sea, la evaluación institucional hace foco en la institución. La trayectoria y las carreras, o sea, la trayectoria del estudiante y las carreras que se imparten son parte de un todo. O sea, por lo tanto, uno lo que busca es generar un juicio de valor sobre todas las funciones que tiene que hacer la institución. Entonces, a diferencia de lo que suele pasar en los procesos de acreditación, donde el eje siempre va a ser el plan de estudio, los procesos de formación, qué pasa con los egresados, etcétera, etcétera, acá el eje son las funciones universitarias. Y de ahí que tenemos la enseñanza, la investigación, la extensión, la gestión, como los principales centros de análisis. Esto requiere un proceso que para muchos casos es un esfuerzo muy grande, que es, por un lado, lograr sintetizar muchísima información de la institución que muchas veces no está disponible, y el otro paso más importante es dar una opinión sobre eso, ¿tá? Entonces tenemos la parte descriptiva, que es, por ejemplo, conseguir toda la información de nuestros docentes, saber qué formación tiene, qué dedicación tiene, la coherencia entre su formación y la disciplina en la que imparten. Pero otra cosa, sacar una conclusión institucional, decir, bueno, pero esto está bien, esto está mal, esto hay que mejorarlo, esto es una fortaleza, esto es una debilidad. Bueno, ese es un ejercicio de un aprendizaje muy importante, porque finalmente lo que logra hacer la institución es ponerse de acuerdo en determinados aspectos que terminan siendo la caracterización de una institución. Y a eso después se le suma que la universidad va a financiar la visita de 2 evaluadores externos. O sea que a este proceso que ustedes están haciendo ahora, donde tratan de identificar la información para dar cuenta de algunos indicadores que nosotros generamos a partir de una publicación que seguramente ustedes tienen como referencia, además va a haber 2 personas que probablemente se saquen de un pool que ustedes mismos propongan, o sea que la institución va a proponer probablemente un grupo de gente y de ahí la Comisión Central de Evaluación elegirá 2 y ellos serán los que vendrán acá a hacer una comparación o una verificación de esa información.
La ventaja que tiene también la evaluación interna y institucional frente a la acreditación de carrera es que nosotros no tenemos de antemano un nivel mínimo, o sea, no estamos buscando una certificación, ¿no? En la acreditación a veces nos pasa de que sabemos que hay un resultado posible y beneficioso, que es la acreditación, y uno no desea no tener, o sea, no obtener la acreditación. Y de ahí es que a veces uno trata de ver cómo cae mejor parado respecto a determinados indicadores cuando se da cuenta que por ahí no está en la mejor posición. Porque aparecen algunos indicadores cuantitativos que se han puesto en el Mercosur. Para el caso de la evaluación institucional, no está ese riesgo. Entonces uno puede ser todo lo crudo y sincero que crea que es necesario, porque no hay una respuesta positiva posible. O sea, no es porque no tenemos por qué autoflagelarnos, pero tampoco autocomplacernos. Podemos realmente ser sinceros lo más posible, ponernos de acuerdo en que eso es lo que sucede dentro de la institución, sea lo bueno y lo malo, y en base a eso después contrastarlo con la evaluación externa y sacar otras conclusiones, que son las conclusiones de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir ahora? Un ejercicio que también es interesante poder hacer en conjunto con la evaluación, porque suele pasar por un tema de consecuencia de la forma de trabajo, es ir haciendo como un plan de mejora. O sea, cuando nos vamos dando cuenta que hay cosas que están mal y que estamos todos de acuerdo que están mal, bueno, si ya en ese mismo ejercicio hay gente pensando de que, bueno, esto podría mejorarse de esta forma, y bueno, anotemos por ahí esas recomendaciones, porque un requisito que es muy importante cumplir siempre es saber a dónde vamos. Eso puede ser plan de mejora, plan de desarrollo estratégico, líneas principales de desarrollo, todo ese tipo de cosas son válidas. El tema es que después de este esfuerzo lo que queda es saber hacia dónde queremos ir. Y eso también es un esfuerzo institucional de aunarnos frente a posibles líneas en las que todos estemos de acuerdo que hay que mejorar. Y de ahí se empieza. Y simplemente para cerrar, decir que la idea que tenemos es que este sea un proceso continuo, o sea que cada 5 o 6 años estemos pasando por el mismo proceso, ya sea los que están en proceso de acreditación como los que estén en proceso de evaluación institucional, que haya una financiación para poderlo reiterar cada 5 o 6 años. Entonces, si no queda del todo lindo ahora, no importa, sigan trabajando, que la idea es que mantenerlo como algo vivo y cambiante, y que de acá a unos años estén haciendo otro. Agradecemos las palabras de José Pasarini. Para continuar, le damos la bienvenida a Álvaro Silva. Álvaro es licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y magíster en Política y Gestión Educativa de la Educación por el CLAE. Además, es el coordinador del equipo técnico de evaluación institucional que está llevando adelante la facultad. Creo que aquí, buenas noches, creo que aquí más o menos en algún momento nos hemos cruzado con casi todos, pero por las dudas, mi nombre es Álvaro Silva y bueno, desde noviembre del año pasado se me ha designado para coordinar este equipo técnico, junto con, como nombraba Ana, Jimena Alvarenga. También estaba bueno que ver las caras y cruzarnos por si en algún otro momento nos tenemos que entrevistar, dialogar, pedir un dato, que en esas vueltas andamos, y Cecilia Bardier, que es la otra compañera. Bien, primero que nada agradecemos la confianza que se ha depositado en nosotros. Eso es lo primero, dada la relevancia del proceso en marcha que planteaban tanto Ana como José. No por ser trabajo, eso no quita lo valiente, digamos, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, de que en realidad también agradecemos la confianza que se muestra en una, y yo quiero resaltar esto como primer motivo, como primer elemento, una gran disposición de todos a recibirnos en todos los ámbitos, tanto para solicitar una fecha de entrevista, como para solicitar una base de datos, como para acceder a un presupuesto, algunos planos de plantas edilicias, de lo que hemos ido recabando y haciéndonos de documentación y material, que es una de las cosas que mencionaba José en primera instancia, sistematizar buena parte de la información que ya está, informes al Consejo anterior a noviembre, donde circularon varios datos también. Caer en la cuenta también de que no tenemos que empezar todo de cero, de que hay mucha cosa ya hecha y que una partecita de la tarea es nada más que reunirla y ver
qué se hace con todo eso. Pero esa es agradecer la buena disposición, sobre todo cuando en temas de evaluación, en cualquier orden y en cualquier institución, siempre son temas de sensibilidad, digamos, porque es mirarnos y decir, bueno, en qué también vamos por un lado y qué podemos mejorar por otro. Entonces, en ese sentido vale el agradecimiento. También la presencia aquí, que muestra de alguna manera lo que significa para nosotros este proceso, más allá de haber sido aprobados por una convocatoria a nivel central. Que bueno, no es solo esa aprobación y formalmente damos paso al proceso, sino que esto implica encuentros, maduración, discusión, sacar nuevos apuntes, incorporar al informe que venimos elaborando. Entonces eso también yo lo celebro y lo saludo en esta fría noche, que nos hagamos un espacio para estar aquí. Bien, se ha apostado a un proceso lo más participativo posible. En esto, de que todas las voces, todas las miradas estuvieran de algún modo contemplados, y no solo una cuestión de porque es lo políticamente correcto, sino porque en una cuestión en donde nos va, digamos, hacia dónde va la facultad, que está cumpliendo sus cometidos o no. Estamos aportando elementos para responder a algunas problemáticas sociales. Bueno, creemos que eso de alguna forma nos sentimos parte, la queremos a la facultad y de alguna forma también es, digamos, el granito de arena para decir algo, pronunciarnos, dar un parecer sobre cómo debería mejorar. Entonces, se apuesta a lo más participativo posible, a la vez, también es verdad, como hemos ido en distintos tiempos, el timing acá es medio complejo en el ir avanzando. Tal vez algunos integrantes de la comunidad universitaria, de la facultad, se empezaron un poco a mover más o a inquietar más o a saber que estaba un poco más en la vuelta todo este movimiento con los afiches que se fueron colocando. Es decir, nadie se tiene que sentir mal porque se entera hoy que hay un proceso que está avanzando, sino que tenemos distintos puentes, actores, ámbitos, distintas llegadas, diferentes momentos de entrada de cada uno, donde, bueno, recoger tal dato es valioso por tal motivo y antes no lo teníamos tan claro o no teníamos la fuente. Entonces, bueno, ¿cómo anda Fernanda? Entonces, en ese sentido, también saber que en algún momento estamos llegando todos. Y ahora, bueno, vamos a ir un poco diciendo 3 o 4 movimientos grandes que hemos tenido desde noviembre hasta ahora, que, bueno, ya han transcurrido 6 meses para decir lo que se ha hecho, lo que se viene haciendo, bueno, situar un poco la perspectiva hacia adelante, para saber, bueno, qué material le tenemos que dejar a los evaluadores externos. Eso es algo que lo tenemos como un mojón y lo tenemos como algo que nos marca un horizonte de con todo lo que estamos haciendo, bueno, que en este momento tenemos que cerrar y dejar algo, para que ellos puedan seguir adelante. Y luego tenemos otras etapas en el segundo semestre, pensando de acá 5 años, y bueno, y ahí siempre hay un tiempo para ir mejorando. Desde, bueno, la unidad de apoyo a la enseñanza tenía un buen relevamiento de estudiantes y docentes y proyectos en marcha a nivel de CCE, CCAM y CSIC. Las memorias del decanato que nos compartió Álvaro ya saliendo y retirándose del decanato. Bueno, el libro Egresar de Humanidades, que nos dio una perspectiva de egresados, que se terminó de ahí de publicar en marzo. Accesos a estadísticas de la Dirección General de Planeamiento, de GEPLAN, que tiene seguimientos en estudiantes, docentes y funcionarios y egresados. Evaluaciones de las maestrías que transcurrieron el año pasado, que también nos llegaron y nos facilitó Amparo.
La página web de facultad hay muchas cosas, de planes de estudio, perfiles de egreso, diseños curriculares, o sea, ahí hay toda una fuente de información. O sea que fue algunos aspectos de presupuestales a los cuales pudimos acceder, una entrevista con Alejandro Gortázar para ver cómo estaba todo el tema de convenio, la relación con el medio a través de convenios y distintos proyectos que lleva adelante la facultad, etcétera, por decir algunos. Después de leer todo eso, dijimos, bueno, esa lectura de alguna forma la empezamos a articular con este librillo, que son las pautas que orientan la autoevaluación. Es decir, qué se hace con toda esa información que es un árbol frondosísimo. Entonces empezamos a intentar darle respuesta a estas pautas, que son orientaciones, no son un test de pregunta a pregunta, pero empezamos a darle cierta respuesta y cierta orientación. Y nos quedaron casilleros libres, o cosas que no entendíamos, o que no las conocíamos del todo. Entonces ahí, bueno, salimos un poco más a encontrarnos con distintos actores que nos fueran dando esa mirada e ir completando esos casilleros. Comisiones directivas de institutos, que ahí básicamente ya las hemos cubierto todas. Direcciones del personal técnico, administrativo y de servicios. Administración de la enseñanza, contaduría, gobierno, secretaría, coordinadores de centros de lenguas, de estudios interdisciplinarios y de tecnicaturas, diálogos con servicios del interior, que no hay que perder de vista nuestro régimen de servicio de referencia para algunas carreras y cuestiones que transcurren en el interior. Las comisiones de carrera, que es donde está el ámbito de cogobierno, digamos, de primera línea, donde todas las voces pueden emerger. Algunos encuentros con algunas unidades, tuvimos unidad de extensión, en el próximo horizonte tenemos ahí la unidad de enseñanza. Bueno, distintos ámbitos, estamos apostando más también a tener las unidades gremiales, con AFUR, con ADUR, con el centro de estudiantes. Entonces, bueno, y siempre se nos puede perder o escapar alguno. Siempre, eso es posible y eso es parte de los riesgos que se toman, pero siempre las preguntas o los instrumentos fueron en base a esto, porque no es ir a preguntar, digamos, solamente como una intuición del equipo, sino en la articulación entre la mirada de los actores, las pautas que nos orientan, la información recibida y obviamente también desde el equipo técnico ciertas cuestiones como para poder problematizar. Y bueno, todo lo que hemos transcurrido en ese nivel ha sido, la verdad que espectacular también y de mucho aprendizaje para nosotros, de conocer distintos ámbitos de la facultad, distintas inquietudes, distintos procesos institucionales, cada instituto es un mundo con su realidad y con su proyección y trayectoria, etc. Bien, pasamos a las encuestas, que ahí intentamos amplificar la cuestión y tratar de llegar a egresados, a todos los actores de la comunidad universitaria. Esto fundamentalmente ha sido por muestra, o sea que eventualmente a algunos les puede llegar y a otros no hacerse ningún drama en ese sentido. Unos cayeron seleccionados en la muestra y otros no. Agradecemos la colaboración, eso es llamada, recordatorio, volver a preguntar, y siempre dependemos de la respuesta de las personas, o sea que el carácter de no representativo puede estar siempre ahí latente, dependiendo de cómo nos vayan respondiendo. Y tenemos que, entre todo esto, a realizar un informe que es para julio, eventualmente, en el entendido que los evaluadores externos podrían estar viniendo en agosto, septiembre. Eso también depende de cómo van los otros servicios y dependiendo de las financiaciones, si eventualmente esos plazos se pueden ajustar. Pero nosotros tenemos un horizonte para entregar un informe al 80%, digamos, de cómo está la facultad en julio. Y ese ha sido un poco la puesta a punto para compartirles y poder a partir de ahí intercambiar cosas que estén faltando, cosas que se puedan mejorar en el diálogo. A proseguir, a invitar a Rosana Paselli, que es egresada de Ciencias Antropológicas y magíster en Ciencias Históricas. ¿Antropológicas? ¿Sí? ¿Antropológicas? Mal con el currículum, entonces. Entonces, es doblemente antropóloga
Y en ese sentido, bueno, vamos a comenzar con una egresada que forma parte de esta otra pata que hablábamos, que tiene la función de la conducción más cogobernada y no tanto técnica como veníamos desarrollando antes. Así que, bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias por la aclaración. Bueno, yo voy a ser breve porque en realidad no venía preparada para hablar. En realidad venía la titular de la comisión, que es Cristina Contera, pero bueno, voy a tratar de hacerlo más sintética y entendible. Bien, una de las cuestiones que nos gustaría señalar desde nuestra perspectiva como egresados, en primera instancia, es que el proceso de autoevaluación que ha iniciado la facultad debería constituirse en una instancia privilegiada para el autoconocimiento, la identificación de los aspectos que fortalecen la propuesta académica de la facultad y de lo que deben ser objeto de correcciones y o modificaciones. Para ello, el proceso que iniciamos debe ser legítimo, tanto desde la perspectiva técnica como política, transparente y democrático. En este sentido, el contar con la participación de los involucrados en su totalidad nos garantiza que la evaluación se constituirá en dispositivo de mejora y no en un mero proceso de control, ¿verdad? Desde la perspectiva de quienes nos formamos en esta facultad, sería de interés hacer visible algunos supuestos relacionados con la tensión entre el carácter profesionalista de esta facultad, el vínculo entre la facultad y las posibilidades de inserción laboral de sus egresados y las acciones que ha desarrollado la facultad en el campo de la interacción con el sector productivo. Complementariamente, sería interesante contar con datos fidedignos que nos permitan poner en cifras los rubros asignados a las distintas funciones universitarias, con énfasis en las relaciones de grado y posgrado y las responsabilidades docentes en cuanto a la dedicación, ¿no?, por grado y carga horaria, incluidas las DT. Bien, y otro aspecto que nos gustaría señalar es la cuestión de género y cómo se expresa la desigualdad de género en el acceso a los cargos y la movilidad vertical de la carrera docente. Y otros aspectos, y ya como para ir cerrando, es cómo esta facultad ha implementado los lineamientos emanados de la actual ordenanza de grado de la UDELAR, con especial énfasis en los procesos de flexibilidad y articulación curricular y la virtualización de cursos. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros consideramos que podemos esperar de este proceso? Lo más importante es definir un plan de mejora, contextualizado y en consonancia con los ejes problemáticos identificados, y en segundo lugar, la posibilidad de contar con insumos relevantes para la toma de decisiones. Y por lo expuesto anteriormente, consideramos fundamental participar, aportar y avanzar a generar entonces la incorporación de la evaluación a la vida cotidiana de la institución, ¿no?, de nuestra facultad. Y bueno, nada, y por último felicitar al equipo porque nos han venido contando lo que están haciendo, lo que están trabajando, y la verdad que la dedicación ha sido muy importante, y bueno, nada, decir que la verdad que estamos muy contentos con ellos. Gracias. También por el orden de egresados, le vamos a dar ahora la palabra a Patricia Manzoni, licenciada en Ciencias de la Educación y directora de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Bueno, buenas noches. En realidad todo eso en un mismo humano. Me siento nomás por la cámara, pero... No, bueno, solo reforzar un poco lo que Rosana decía. En realidad, desde el orden egresado lo que tratamos es trabajar las dos agrupaciones en consonancia, reafirmando un poco el compromiso también desde el orden que tenemos con la misma pasión con la que Álvaro contó el proceso. Lo tenemos los egresados con el compromiso que nos implica para nosotros ser egresados de esta facultad. El compromiso de ese grupo que se transformó en comisión, pues al revés, grupo en comisión, bien, tratando de cumplir con los pasos del librito que Álvaro decía. Entendemos que la mirada del egresado puede enriquecer el haber transitado, haber hecho, culminado el ciclo y bueno, y no tener ahora una dependencia, porque yo la tuve laboral con la facultad, pero tener una vinculación que permita ver ese tránsito que nosotros hicimos y ver cómo nosotros nos vinculamos después con la sociedad, en esos lugares donde Rosana mencionaba, ¿no?, cómo nos vinculamos con el medio, con el sector productivo, con la educación, y también aportar desde la especificidad de las carreras la mirada técnica que nosotros también podamos tener. Redoblando eso mismo, ¿no?, tratando de que todas la vasta
vida institucional que también mencionaba Álvaro esté cubierta por todos los órdenes, porque aparte para poder desarrollar todo lo que él decía, la vida universitaria, se precisa del compromiso de todos los órdenes. Entonces, desde la comisión que trabaja, hay que decirlo, con mucho compromiso y entusiasmo, cuando pensábamos esta jornada, esta actividad, decíamos, bueno, hay que tener un loguito que identifique, y más allá de todos los esfuerzos que han hecho, que de todos los mails y las encuestas y todo lo demás, que lo que Álvaro decía también, que alguien pasa y vea la lupa y diga, bueno, nos estamos mirando y es bueno, y que cuando el padre evaluador los pare por el pasillo diga, bueno, ustedes saben, sí, vimos porque vimos un afiche, porque no sé qué, nos preocupaba que la información esté disponible en la página, que se pueda ir dando cuenta, porque también a nosotros como egresados nos ayuda poder mostrarle a los otros egresados y contagiarlos, y que si les llegó una encuesta poder ayudar a que la completen, y para eso está bueno que toda esa información esté disponible y circule. Es una facultad muy rica, muy amplia, tiene un montón de carreras de grado, un montón de posgrado, tiene una rica historia, que está bueno que esté plasmada, que se generan documentos y que se generen instancias como esta. Entonces, bueno, en realidad felicitar porque se logró hacerla en poco tiempo y con el compromiso de la comisión, del consejo, del decanato, hacer esta actividad. Y nada, me parece que lo más rico va a estar en el intercambio que después podamos tener en base a algunas preguntas. Así que, de mi parte, reafirmar lo que Rosana dijo, que bueno, la idea es trabajar en conjunto, dándole esa visión y tratando de desarrollar y de apoyar un plan de acción que salga de todo lo que hagamos juntos. Así que, de mi parte, nada más. Gracias a Patricia. Patricia además trabajó en el periodo previo de decanato, en el decanato mismo, así que evidentemente que conoce bien la facultad y sus procesos. Vamos a darle la bienvenida al licenciado de Acevedo, licenciado en Lingüística, y en este caso proseguimos también con esta parte de la comisión que es cogobernada. Él integra la comisión de autoevaluación de la facultad por el orden docente, y en ese sentido le damos la bienvenida y bueno, un placer contar con el aporte de los docentes organizados y particularmente con su aporte. Bueno, buenas noches a todos. También integro en calidad de suplente por el área social la Comisión Central de Evaluación, y mi aterrizaje en la nueva comisión tiene mucho que ver con esa historia anterior, ¿no? Por lo cual, en realidad, yo voy a ser muy breve en cuanto a mi función en la nueva comisión como representante del orden, porque sencillamente lo que quisiera hacer es un llamamiento al orden, a los docentes, a la comunidad docente, a que arrime sugerencias, información, a los efectos de que nuestra comisión, la Comisión de Evaluación recientemente conformada, tenga, ¿no? Y canalice y pueda canalizar la participación plena del orden, ¿no? Obviamente la perspectiva docente se plasma en muchos de los aspectos contemplados en las pautas, y ¿no? Ya sea en la actividad docente, la actividad de investigación, la actividad de extensión, y por tanto la presencia y la mirada del docente está esparcida en múltiples ámbitos, ¿no? Entonces me parece que obviamente arrimarnos y acercarnos a una instancia de evaluación en cuanto al orden es una oportunidad enormemente privilegiada de lograr un conocimiento pleno de las condiciones en las que nos movemos, quiénes somos, qué formación tenemos, la modalidad en que desarrollamos nuestras tareas, ¿no? en esas especificidades en que se va buscando la información. Y me parece que la participación del orden, digamos, dado que obviamente la comisión técnica se encarga de articular, como bien explicó Álvaro, toda la información disponible, la participación del orden se va a volver mucho más relevante en cuanto a
intervenir en sugerencias para el procesamiento de esa información, para darle los énfasis debidos, ¿no? Una cuestión que me parece bueno, que es una característica dada la complejidad de la propia evaluación y de la propia evaluación en nuestra facultad, con tantas carreras, ¿no? Y las metas y los plazos que son bastante perentorios, ¿no? Eso ha hecho en los intercambios con la comisión técnica que se tomaran algunas decisiones que tienen sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, Álvaro mencionó, ¿no?, que las encuestas al orden se van a hacer por muestreo, ¿no? O sea que no se va a recabar la información precisa de cada docente, ¿no? Obviamente que a la hora de computar esa información nos va a faltar, ¿no?, información precisa relativa a la situación de los docentes en términos de su pertenencia a institutos y a departamentos, ¿no? Todo eso quedará, digamos, pendiente para la continuación del proceso. Simplemente para terminar, reitero, ¿no?, que por lo menos en esta instancia se hace visible el proceso de evaluación en términos de las dos comisiones que están actuando y que la comisión de evaluación de la facultad, con representación de los órdenes, es un lugar más que propicio para que los docentes piensen y planteen sus sugerencias. Muchas gracias. Evidentemente estamos en la Facultad de Humanidades y esto no iba a ser una cuestión lineal, por lo cual abrimos un espacio para dudas, para aportes, en varios sentidos. En un principio, ¿qué esperamos del proceso en la facultad? Y también, si les interesa más a nivel global, ¿qué expectativas hay? En segundo lugar, ¿en qué ejes de lo que se puede llegar a trabajar es en lo que habría que hacer más hincapié? ¿Por qué es importante participar de las encuestas y el proceso, aunque ya sea remarcado por el resto de los oradores? Abrimos una lista para que puedan intervenir, para que esto sea un proceso reflexivo, colectivo y no solamente catedrático. No, un poco, Marco lo decía ahora, que era importante que también estuvieran los funcionarios de la facultad, y nosotros en la comisión habíamos visto la posibilidad de que se incorporen activamente, porque es una visión que tiene que estar, son los que también le dan vida a la institución en muchos de los aspectos. Entonces, no sé cómo quedó la conformación votada por el Consejo, pero si hay posibilidades o si está previsto la participación de los funcionarios. Y la otra cuestión que habíamos visto era eso, de poder tener un espacio en la web donde se pudieran ir colgando los informes también para difundirlo y para que vaya quedando y que ya sepan que si hay una lupita, eso quiere decir que nos estamos mirando y que se pueda pinchar y se pueda difundir por distintos medios, ¿no? Contesto la pregunta, lo podrían contestar como consejero también, pero el Consejo lo que aprobó en su sesión última fue constituir al grupo de trabajo en comisión y establecer que esa comisión era de carácter abierto. Y ahí es donde entra la participación de otros representantes de los órdenes que puedan asistir, y fundamentalmente también de los funcionarios técnicos, administrativos y de servicio. Clara Aldriegui. Muchas gracias, Patricia. Hablo yo porque he presenciado un cierto silencio porque no me gustaría. Qué compromiso, muchas gracias. Primero quiero agradecer a los compañeros de la comisión de evaluación porque el trabajo que tienen que enfrentar y que han enfrentado es muy arduo, es complejo porque esta facultad es muy compleja por sí, por la multiplicidad de ofertas educativas. Ahora bien, se podrían decir muchas cosas, pero como quiero ser sintética, voy a decir simplemente
ayer justamente ustedes en las observaciones que me pidieron que sugerencias al final de la encuesta. La primera son interrogantes. ¿Por qué se elige el sistema de la muestra? Debe haber alguna fundamentación técnica que yo no conozco. Pero, dado que el aporte de este pequeño demos de funcionarios y docentes, más egresados y estudiantes, que allí sí crece mucho en el plan estudiantil, pero se podría hacer una muestra, sugiero, ¿no?, entre los estudiantes, pero se podría a la vez, para democratizar bien esta evaluación, para que sea más rica, pues enviar la encuesta, esta primera encuesta, y supongo que luego habrá otras más adelante, a todos los funcionarios y a todos los docentes que son los que tienen la mayor responsabilidad en el andamiento de la facultad. Eso primero. Segundo, el compañero que habló últimamente justamente exhortaba a que nos acerquemos a la comisión, pero en forma entonces autónoma, no a través de una solicitud, digamos, que pueda ser más formal, más institucional, que podría haberse incluido ese pedido de sugerencias concretas y de opiniones concretas en la encuesta. Por eso me parecía que quizás, lo pregunté, ¿va a haber alguna otra encuesta distribuida en forma democrática? Me contestaron que no. Entonces me parece que la encuesta adolecía de algunas lagunas importantes, porque se me preguntaba la opinión digamos, qué opinaba acerca del funcionamiento y de la atención en contaduría o en veeduría o en la cantina, no recuerdo, pero en varias secciones de la facultad, pero no se preguntaba lo más importante, que era mi opinión, la opinión, digamos, del encuestado acerca de su lugar de trabajo, que en mi caso es el Instituto de Historia. ¿Qué opinaba de ese funcionamiento? ¿Qué opinaba? No solo mi opinión, y no me parece bien tener que puntear de 1 a 5. Yo quiero dar argumentos sobre temas tan concretos. Sobre la atención puede ser que puntee ya, no hay problema, pero sobre el funcionamiento de mi instituto, de mi departamento, de mis sugerencias, mis opiniones, bueno, las damos en otras instancias, en las salas, etc. Pero ahora en la evaluación también sería importante que se nos pida y para que no nos extendamos, escribiendo 5 carillas, pues la pregunta a veces también permite concisión y claridad, ¿no? No solo en las opiniones, sino también en las sugerencias, en la apreciación de aquello que realizamos en forma correcta y hasta óptima, y luego también en la apreciación de las carencias, las deficiencias y la sugerencia para poder superar. Eso también me parece que más allá de nuestro lugar de docentes, de lugar de trabajo, docentes y funcionarios y estudiantes y egresados pueden opinar sobre el andamiento general. Deberíamos de la facultad, porque alguna idea tenemos también sobre el andamiento general de la facultad, y si es parcial, hablaremos de la parcialidad, y también de los órganos de gobierno. Es muy importante, ustedes han consultado a los organismos directivos, pero hay que escuchar la opinión de las mayorías acerca justamente de sus gobernantes, porque para eso está la encuesta también. Nosotros tenemos que poder opinar sobre nuestros jefes, y nuestros subordinados tienen que tener que opinar sobre nosotros, incluso en el nivel mínimo de responsabilidad como el que yo tengo, que es un grado 1 que trabaja conmigo y que trabaja en enseñanza conmigo y en investigación, y que tiene el derecho de opinar sobre, digamos, no a personas, pero sí opinar acerca de cómo funcionan las estructuras jerárquicas desde la base hasta la cúspide. En eso la encuesta no tiene una palabra. Entonces, pensé que quizás ustedes
lo están planificando para los meses de enero, o piensan dejarlo a la evaluación externa, no lo sé. Antes de otorgarle la palabra a Álvaro, como siempre esto comienza difícil de que se suben, pero ya hay 3 personas en la lista. Remarcar que para que esto funcione bien y no nos vayamos a una hora exagerada, calculamos aproximadamente 3 minutos para cada intervención, así que nada, voy a irles avisando. Muchas gracias a Clara por su intervención, docente del Departamento de Historia. Yo me sumo a la consulta que hace la docente Aldriegui, de por qué la muestra, si se hace también muestra en otros servicios y cuáles son los mecanismos medios generales, así metodológicos de ponderación que se utilizan. Así que... Un poco para primero lo de la muestra, que en realidad la sugerencia que hacíamos nosotros era para la población más grande, que eran de estudiantes que van a ser los estudiantes que tuvieron actividades, ya sea exámenes, parciales en 2017 y 2018, sugeríamos una muestra por... Lo que hay que buscar el equilibrio en las encuestas es la tasa de respuesta y eso implica poder darle seguimiento a la gente para que te conteste, ¿no? Entonces, en una población de 3.300, que eran los estudiantes activos que, según los datos que nos pasaron de Bedellía, nosotros decíamos, bueno, para darle seguimiento a estos casos es muy complicado y la tasa de respuesta lo que va a hacer es que haya un sesgo de que te contesten los que te quieran contestar, porque vos no lo vas a poder llamar, no lo vas a poder... Al final conseguimos una plataforma que está muy buena, que nos sugirieron de la UAE, que manda mails de recordatorio automáticamente, por ejemplo, solo aquellos que no contestaron. Pero si nosotros lo tuviéramos que hacer manualmente, era todo un trabajo, ¿no? Entonces, para los estudiantes de la población más grande, sugeríamos una muestra. Una muestra representativa, que también, por la magnitud de esa población, nos permite como asegurar estadísticamente o esa representatividad. Ahora, para las poblaciones más pequeñas, en realidad nuestra sugerencia es un censo. El tema que también está el problema de los plazos, y de ahí vino esta decisión de tomar la muestra con sus salvedades para estas poblaciones más pequeñas que las tiene estadísticamente, ¿no? Porque se pone en juego un poco también algunos factores cuando la población es pequeña en relación a la muestra, porque para equilibrar el nivel de confianza de tu muestra, margen de error de tus estimaciones, tenés que ampliar tu muestra. Pero cuando el tamaño de tu muestra se acerca mucho al total de la población, hay algunas dificultades estadísticas en eso. Esa es nuestra sugerencia, ¿no?, del equipo técnico. Respecto a lo de las preguntas abiertas también dificultan esto, el análisis posterior en las encuestas. Por eso son preguntas cerradas y dejamos un espacio para sugerencias. Ahora, por ejemplo, me apunté un poco esto de, bueno, un poco poder evaluar a las comisiones directivas de los institutos. Y la verdad que sí es un punto que quizás omitimos porque vimos como esa vida del instituto más medida a través de las entrevistas. Eso sí es algo que me apunto. Respecto al tema de la relación más docente a docente, hay algunas preguntas respecto a sobrecarga docente que están orientadas un poco a eso, a las tareas que realiza, si se siente sobrecargado con las tareas que tiene. También nosotros pensamos esta encuesta como un acercamiento a la realidad. Las encuestas también tienen que buscar el equilibrio entre la extensión de la encuesta para que te contesten, entonces es como que hay ponderar muchas cosas y lo que recabamos por otro medio no lo incluimos capaz en la encuesta para facilitar también la finalización de la encuesta y la tasa de respuesta, que tiene mucho que ver, porque realmente si te contesta un porcentaje muy bajo, ¿cómo no podés inferir grandes cosas respecto a esa encuesta? Si quería contar una cosa, que son aproximadamente 700 personas que van a ser encuestadas y tenemos que tener la información en mediados de junio como tarde para poder analizarla, para poder tenerla en julio realmente en el informe. Entonces, eso limita muchísimo la cantidad de gente a la que podemos llegar. Pero tomarlo como un instrumento válido y también pensando a futuro como un instrumento útil para las evaluaciones, porque es la forma, porque en entrevistas, claro, recabas cierta información, pero no puedes hacer tantas entrevistas porque después no la vas a poder analizar. Un poco tratando de contestar punto por punto, más allá de los elementos que está colocando la compañía de carácter más técnico. Nuestra sugerencia cuando tuvimos la primera reunión antes de turismo, el 9 de abril, con el grupo de trabajo, ahora devenido en comisión, llevamos el planteo de que docentes y personal técnico administrativo de servicio fueran censos, todos, de
esa fue nuestra propuesta, entonces estamos en coincidencia, y para las poblaciones más grandes, que eran estudiantes y egresados, y más es en la muestra. Egresados aún más difícil todavía de encontrar. Dejamos que se quedaran con el planteo, y después en la maduración lo que se planteó también fue que fuera la misma decisión metodológica para todos los públicos. Entonces ahí, como a estudiantes no se les puede aplicar censo, porque se nos vuelve inconmensurable en este tiempo, la opción fue la otra. En realidad para los docentes somos 260, 270 y la muestra es 190. Porque para que el error sea mínimo es casi todo. Hay una muestra de 190 ¿Sí? sobre 260. Sobre 260. O sea, hay 70 docentes que no le va a llegar. ¿Y por qué si son 70? Bueno, porque la discusión fue si podía haber distintas decisiones metodológicas. Eso lo puede contestar el grupo de trabajo. Nosotros digo cuál fue nuestra propuesta metodológica. Hacer una muestra de 259. No, o sea, con 190 está garantizada todo el conjunto de elementos representativos que hay que tener presente en términos de edad, de trayectoria, etc. Segundo, las preguntas van orientadas justamente, ya decíamos, a lo que está en la articulación entre lo que dice el librillo y lo que nos plantea el librillo y cosas que no sabemos nosotros. Con la comisión directiva y la comisión de carrera nos hicimos una composición del lugar de cómo funciona, por ejemplo, todo el instituto. Una idea aproximada, no es cada docente, yo estoy de acuerdo, no es la visión de cada uno. Cuando habló el integrante del orden docente, que no es un directivo, es Inés Cuadro en el caso de historia, da su visión del orden. Entonces, para manejar la articulación con los tiempos, el cronograma y la respuesta que necesitamos. Entonces, ¿qué fuimos a preguntar a las encuestas? Lo que no teníamos hasta ese momento, para manejar la extensión, que es lo que plantea la compañera, y no estar preguntando todo de cero. Son decisiones metodológicas totalmente discutibles y que otro equipo técnico puede tomar otras. Es perfectamente. En eso, por lo menos, está nuestra base argumentativa. Y del 1 al 5, lo que plantea la compañera, para que sea, ese es el límite de la metodología cuantitativa, que al cerrar no habilita las opiniones y los matices. Para eso están las entrevistas, las observaciones, el complemento con otras metodologías. Pero te da una buena cantidad de base como para el análisis, sobre todo cuando es tanta gente. Eso. Vamos a otorgarle la palabra al doctor Pasarini, que recuerdo que es el presidente de la Comisión Central de Autoevaluación, y bueno, nada, para que responda capaz más en líneas generales. Si bien me había solicitado la palabra hace unos minutos, bueno, surgió el diálogo que fue enriquecedor, creo yo. Así que... No, capaz que el comentario es que el problema que ustedes ven es el problema que todos hemos tenido en la primera teoría. O sea que hay un momento que hay que cortar, hay un momento que se tiene la información que se tiene y se aprende para el próximo periodo. Por ejemplo, en veterinaria me ha tocado dirigir 3 procesos de esto ya, o sea que 2005, 2010, 2015. Entonces, lo que hacemos es que lo hacemos cada vez mejor, ¿no? Pero al principio, por ejemplo, para el primer año, el Consejo de Facultad de Veterinaria votó retenerle los saberes a los docentes para que contestaran. Entonces sí contestó el 100%. Pero para eso se precisa una voluntad institucional. Para eso se precisa una voluntad institucional que sabemos que se dio en una coyuntura donde había un decano comprometido, un orden docente comprometido y un orden estudiantil y profesional muy comprometido con hacer esa colaboración. No hay ninguna otra facultad que lo haya hecho y no lo recomiendo. Pero acá lo también. Que yo digo es que lo que hay que hacer es llegar al mejor escenario posible en los tiempos que queremos, porque la otra forma es ir dando cada vez más plazo hasta que pasan 2 años y no conseguimos todas las respuestas nunca. Entonces, como cualquier proceso de respuesta, el 90% de la gente contesta en la primera semana. Y después vas extendiendo plazo para conseguir de a 2% y finalmente no se llega. Entonces, hoy con estos plazos, y de hecho la sella dio 1 año, porque es el plazo que uno tiene que normalmente hacer una evaluación. Porque si no, cuando uno termina de conseguir el último dato, se le envejeció el primero. Entonces, se corta con lo que hay y lo que pasa a ser parte de la propia evaluación es los problemas para conseguir los datos. Nosotros lo que hicimos fue decir, la primera de las evaluaciones, la facultad veterinaria tiene un sistema con el cual pueda conseguir información en tiempo real. Y entonces creó una unidad de planeamiento de evaluación institucional que funciona ya hace casi 15 años,
con personas que se dedican a tener una base de datos de un montón de información sistematizada, desde publicaciones, los posgrados de los docentes. O sea, hay un montón de información que hay una unidad con personas que se encargan de año a año hacer una actualización. Pero fue parte de la propia colaboración. O sea, el no conseguir un dato significa que es una debilidad que tenemos que mejorar a través del plan de mejoras, y para dentro de 5 años no tenemos que tener el mismo problema. Me parece que el avance principal es, vamos a ver qué también podemos hacer esta evaluación en un año, en el tiempo que tenemos. Y vamos a asegurarnos de generar la experiencia que sea el plus para que cuando hagamos la otra dentro de 5 años, todo lo que aprendimos no lo repetimos. Habrá otros problemas, pero bueno, si no, el proceso continuo, en vez de ser de mejora, es de evaluación. Y uno lo que quiere es evaluar en un año para que entre evaluación y evaluación nos dediquemos al plan de mejora. Porque lo importante no es la autoevaluación en sí misma, sino es todo lo que hacemos a partir de la evaluación para, dentro de 5 años, decir, bueno, si me propuse, no sé, incrementar el número de posgrados, incrementar la eficiencia, la relación egreso-ingreso, mejorar la retención, no sé, me propongo cosas, tomo medidas en consecuencia y dentro de 5 años las evalúo. Pero me parece que tratar de hacer la mejor evaluación posible en la primera instancia es el peor error. O sea, tratemos de hacer la mejor evaluación posible en el tiempo que nos propusimos, y todo lo que aprendemos queda registrado para que después, a partir de esta misma política que genera la CIA, de que hay un cargo que queda radicado en el servicio para que de forma permanente siga trabajando, bueno, se prepare para la mejor autoevaluación dentro de 5 años. Muchas gracias, José. Le damos la palabra al profesor de Acevedo. No, puntualmente, digamos, para explicar que el giro que ocurrió con la sugerencia del entonces grupo de trabajo, los parámetros que evaluamos ahí en la discusión interna tuvieron que ver con dos cuestiones. La primera, en un momento, yo creo que empezó el antecedente, la evaluación anterior, la de hace 20 años, salió con 2 informes, porque no hubo, al final del proceso no hubo acuerdo. Lo cual obviamente es un desenlace no deseado. Entonces, a los efectos y en la discusión se dijo, ¿no?, que esta evaluación podía ser con un perfil demasiado inclinado a lo docente, y entonces a lo docente, ¿no?, dado que los docentes, la propuesta era el censo, ¿no?, el censo a todo el grupo docente, y eso no iba a ser realizado en todos los otros. Entonces, y sumado a eso, la enorme premura del asunto, sobre la que José acaba de explayarse, y la intención de facilitarles ese proceso para llegar a buen puerto, ambas cosas nos hicieron sugerirles que emplearan una dinámica totalmente homogénea, digamos, para todos los órdenes, pero obviamente que hasta allí podemos llegar nosotros, no en qué tipo de herramientas ni en qué tipo de cuestiones. Muchas gracias. No tengo a nadie más anotado ni anotada. No sé si alguien más quiere intervenir. Y si no, bueno, le damos las gracias a cada uno y cada una de ustedes por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá, y remarcar la importancia de que esto sea un proceso que no solamente circule entre nosotros, sino también poder conversar con miembros de cada orden respectivo para que esta cuestión siga girando y sea un compromiso colectivo y no únicamente individual de los referentes y las referentes que están llevando hasta adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas.